En la emisión anterior de Testigo de los Tiempos, llevamos al administrador de una página de Facebook que publica fotografías de Holguín y que tiene más de 37,000 seguidores a que mirara este tesoro de la ciudad. Una reja de hermoso diseño del siglo XIX, hecha por un herrero local que todavía está donde la colocaron sus dueños, en la calle Pepe Torres, casi esquina Aguilera. Y después fuimos a mirar esta puerta enrejada que se encuentra en el edificio que ahora es La Bolera. Pero ni una ni la otra es la reja más singular que recuerda la historia de la ciudad. Hoy llevo a mi amigo fotógrafo al lugar donde estuvo la reja de la que más se habla en la historia de Holguín. Aquí. Estaba aquí, rodeando o delimitando todo el Parque Calixto García actual, aunque en aquel tiempo no se llamaba así. ¿No me crees? No te culpo. Hace tantos, pero tantos años que quitaron esa reja que ya en Holguín no debe quedar nadie de los que la vio alguna vez. Lo que sí quedan son fotografías. Y como a ti te gusta tanto hacer fotos en el presente que tengan el mismo ángulo de las viejas fotografías, te voy a llevar al lugar donde estoy seguro se colocó el que hizo el viejo retrato que te voy a mostrar. La fecha en que hicieron la fotografía no la sé, nadie la sabe, pero se supone que fue antes de 1916. ¿Por qué? Porque en 1916 pusieron la estatua de Calixto García en el centro del parque y si miras la foto, no está la estatua. Por ley española, al construir un pueblo había que trazar dos plazas o parques, como nos acostumbramos a decir en el siglo XX por influencia de los estadounidenses. Una de esas plazas era para colocar en ella la Iglesia Católica y la otra para que sirviera de espacio en el que se hacían los ejercicios militares. Los holguineros que fundaron el pueblo hicieron las dos plazas. Una es el actual Parque de las Flores o Julio Grave de Peralta y la otra esta, el Parque Calixto García. Era aquí donde debían de hacer ejercicios los militares asentados en Holguín, pero es que en 1720, cuando se funda el pueblo, no había militares en Holguín, por tanto nadie usaba este cuadrilongo, con la excepción de las vacas que andaban sueltas, que venían aquí y se daban el banquete de sus vidas con los yerbazales que crecían. Y pasó el tiempo, un siglo exactamente. Un siglo es que llega a 1820. A finales de esa década, 1820, llega a Holguín el primer regimiento militar español que tuvimos aquí y que, como todos los regimientos españoles, trajo una banda de música. Ocurrió que el coronel jefe del batallón de militares españoles que llegó mandó a sus soldados que chapearan el cuadrilongo y cuando estuvo limpio, los músicos de la banda venían y se ubicaban en el centro del cuadrado y tocaban retreta. Y los vecinos de Holguín, por supuesto, felices porque tenían algo en que entretenerse, venían y se sentaban en círculo alrededor de la banda que estaba tocando. El mismo teniente coronel, que se llamó Francisco Uribarri Pérez del Camino, fue quien tuvo la idea de embellecer la plaza y puso a disposición del gobierno local al maestro de obras del ejército, José Llauradó Bahamonde. Debió ser en 1845 o por ahí cerca. Llauradó puso farolas e hizo algo que determinó que este parque sea como es. Fue esto. Recuerda la costumbre de la banda en el medio y los vecinos rodeando la banda. Bueno, Llauradó lo que hizo fue que puso bancos alrededor del centro y creó esta rotonda. Claro, estos bancos que ves ahora no son los que puso Llauradó, estos son
de 1952. Los de Llauradó eran bancos separados. Pero una curiosidad, los de Llauradó tenían una característica que estos no tienen. Aquellos eran unos bancos largos sin respaldar, por tanto, la gente se podía sentar mirando hacia la rotonda o sentarse de espalda mirando hacia la otra parte del parque. Mira, con lo que hizo, ya Llauradó nos había legado una plaza hermosísima, amplia, probablemente la plaza, parque nos acostumbramos a decirle después, la grande de Cuba. Pero Llauradó no estaba satisfecho, él quería hacer algo más. ¿Y sabes qué fue lo que se le ocurrió? Se le ocurrió que podía rodear la plaza o parque con una reja que sirviera para eso, para cerrar la plaza a una hora determinada e impedir que la gente entraran, y además una reja para adornar la plaza. Estuvieron de acuerdo los que tenían que tomar la decisión, y entonces Llauradó llamó a quien era uno de los herreros más famosos de Holguín entonces. Se llamaba Lorenzo Mulet. Por la fotografía se sabe que las rejas no eran muy altas, más o menos te daría por la cintura a ti. Sí, a esa altura nada más. Por los viejos documentos que hay, se sabe quién fue el representante del gobierno de Holguín en esos momentos que negoció con el maestro herrero Lorenzo Mulet la construcción de las rejas. Se llamó don Fernando Montes de Oca. Te hablo de este hombre. Don Fernando Montes de Oca era tunero por nacimiento, aunque vivía en Holguín. Y tunero como era amigo muy cercano del más famoso poeta tunero de ese momento, Juan Cristóbal Nápoles y Fajardo, el Cucalambé. El Cucalambé venía mucho a Holguín, muchas veces se le vio en la ciudad, y era así porque aquí vivía su abuelo y vivía un hermano. Por tanto, el Cucalambé venía, y dicen que cuando venía se le veía mucho y muchas veces por las calles de Holguín caminando al lado de su buen amigo, don Fernando Montes de Oca. Poeta, un gran poeta como era. Claro que el Cucalambé escribió versos en Holguín. Hizo uno que es la historia de una leyenda local. La historia de un loco que se fue a vivir a aquella loma que ves allá. El loco decía que él era fraile, y por eso los holguineros nos acostumbramos a llamarla la loma del fraile. Risueña como un festín, como la noche de un baile, celebra frente a Holguín, loma esbelta como el Huin, llamada el Cerro del Fraile. Oye, estaba mirando tu página en Facebook hace muy poco. Publicaste un anuncio de un mejoral que está pegado a la parte alta del fuerte, de la calle José Antonio Cardé. ¿A que no sabes quién fue el constructor de ese fuerte? Bueno, de ese y de otros muchos que hubo en Holguín. No lo sé. ¿No? Pues alguien del que estamos hablando casi desde que empezó este programa, José Llauradó, el mismo que construyó el Parque Calixto García. A lo largo de los años, claro, el parque sufrió muchas remodelaciones, algunas para bien, otras no tanto. ¿Cuáles a mi gusto no fue una de esas remodelaciones para bien? Bueno, la que decidió que iban a quitarle las rejas de Lorenzo Mulet. Pero ¿cuándo le quitaron las rejas que el maestro herrero Lorenzo Mulet le puso al parque? Tuve que investigar mucho, buscar información, y un día, casualmente, que es como aparecen los mejores datos, estaba yo leyendo un periódico, El Eco de Holguín, del día 10 de enero de 1925, y te voy a leer lo que publicaron en ese número. Dice: las verjas o rejas que por espacio de más de 80 años han sido testigos mudos de idilios amorosos,
de celadas políticas, de tantas cosas, de tantas, pasarán dentro de breve a embellecer las obras de prolongación del cementerio. Y allí, en la soledad de las tumbas, donde la vanidad y la belleza tiene su fin, serán fieles guardadoras de los restos venerados de muchas generaciones. O sea, que las rejas de Lorenzo Mulet estuvieron aquí rodeando el parque por 80 años. 80 años durante los cuales el parque tuvo rejas. De que las quitaron a hoy han pasado 98 años. Hace 98 años que el parque ya no tiene rejas. Pero sin lugar a dudas, esas, las de Lorenzo Mulet, las que rodearon este parque, fueron de las rejas más famosas que alguna vez ha tenido Holguín. Y eso era todo lo que tenía para contarte. Espero que te dé más información para las fotos que vas a hacer. Seguro que sí. Entonces, gracias a ti. A ustedes también, amables televidentes. Hasta el próximo encuentro.